mi punto de vista, la crítica teatral se puede definir de muchas maneras, pero en principio hay una definición que sería una definición histórica, ¿no? que es un discurso que aparece a finales del siglo XVIII como respuesta al digamos, cada vez mayor desarrollo del periodismo, ¿no? Y que está vinculada a una función muy estricta, que es el comentario, digamos, el análisis y la evaluación de los espectáculos teatrales, ¿no? Es decir, esa sería lo que yo llamaría una definición histórica, ¿no? Es un discurso que a finales del siglo XVIII llega para quedarse, ¿no? Y que por supuesto desde el punto de vista histórico va cambiando a través de los siglos, ¿no? y de las décadas. Por otro lado, hay otra definición que podríamos llamar una suerte de definición de la poética de la crítica teatral, ¿no? Nosotros podemos decir que el rasgo fundamental de la crítica teatral es que siempre tiene que estar en referencia a un acontecimiento, ¿no? Es decir, no es un discurso autónomo, sino que es un discurso que depende de otro discurso, una suerte digamos, de metadiscurso o de discurso sobre el otro discurso, y que tiene que tener tres cosas fundamentales, ¿no? Un elemento fundamental es la descripción de ese otro discurso anterior. En segundo lugar, la interpretación y de ese otro discurso, y finalmente la evaluación. Es decir, hay tres elementos fundamentales que definirían el discurso de la crítica y que son elementos que están a lo largo de los siglos, ¿no? Es decir, lo tenés ya en el siglo finales del XVIII y a partir de ahí en adelante hasta hoy, y serían entonces descripción, interpretación y valoración del espectáculo que se está comentando, ¿no? Y por otro lado, después tendríamos otra posible definición, ¿no? Tenemos la definición histórica, la definición, llamémosla poética, y la definición territorial, ¿no? Que digamos, la crítica sería una de las instituciones mediadoras que constituyen los campos teatrales, ¿no? Siguiendo la teoría de Bourdieu, ¿no? Tenemos los agentes de creación, los receptores y las instituciones mediadoras, ¿no? Entre los agentes productores y los receptores. La crítica en ese sentido no es un fenómeno universal, es un fenómeno territorial. Es decir, hay campos teatrales que tienen crítica y hay campos teatrales que no tienen, ¿no? Y en ese sentido, yo considero que es muy importante para un campo teatral, para la madurez de un campo teatral, para el desarrollo de un campo teatral, contar con la institución de la crítica, ¿no? Y me parece que en los últimos años vivimos un proceso de la crítica periodística muy paradójico, ¿no? Porque en los medios masivos está prácticamente pauperizada o desaparecida, ¿no? Yo lo viví como crítico en un medio en el que yo trabajé entre el 92 y el 2000, ¿no? Que cada vez era menor el centimetraje para escribir, cada vez la crítica de teatro era más desplazada por la de televisión, cine y la música, que eran las industrias, ¿no? El teatro era considerado una suerte de artesanía respecto de lo industrial, y además con la aparición de otros elementos se fue pauperizando, ¿no? Por ejemplo, las llamadas infografías y los recuadros de calificación, ¿no? Que son, por ejemplo, te sacan la posibilidad de tener más espacio y te meten un recuadrito donde dice excelente, muy bueno, ¿no? A veces con unos iconos, ¿no? 4 deditos, 5 deditos, etcétera, etcétera. Lo interesante es que esos elementos son de pauperización porque podemos decir que le evitan al lector leer la crítica, es decir, van directamente al recuadro de calificación. A mí me pasaba, la gente me decía, che, ¿te gustó tal espectáculo? Porque le pusiste muy bueno.
Y yo decía, sí, pero vos leíste la crítica. No tuve tiempo, o sea, iban al recuadro y ya está, ¿no? Y lo interesante es que no podés hacer un promedio digamos, de los valores de un espectáculo para poder calificarlo, ¿no? Puede tener una excelente dirección, puede ser un texto menor, puede tener un elenco con una gran figura y luego un elenco, digamos, insignificante. Entonces, ¿cómo haces el promedio de todo eso, no? Por lo tanto, la crítica con las infografías y con los recuadros de calificación para mí se pauperizó mucho también. Y la tercera gran pauperización que apareció, o sea, pérdida de centimetraje, avance de las infografías y los recuadros de calificación, la tercera sería el problema de la legibilidad, es decir, aparece en los medios masivos sobre todo la idea de que hay que leer rápido, que no hay que poner palabras difíciles, entre comillas, que no hay que usar palabras técnicas, y hay que escribir como para que lo lea un supuesto lector, que es una persona que no entiende nada, ¿no? Entonces, la búsqueda del aumento de legibilidad hizo que el discurso también se pauperizara, porque nosotros tenemos un discurso técnico, tenemos un discurso, podríamos decir, específico, ¿no? Como lo tiene el comentarista de rugby o el comentarista de la bolsa, de comercio, ¿no? Pero bueno, la sensación es allanar, digamos, facilitar el acceso a los contenidos, pero lo que se está logrando es la pauperización de esos contenidos, ¿no? En ese sentido, volviendo a la definición tercera, que sería la de la crítica como institución, yo creo que los críticos tenemos que encontrar otras vías, ¿no? Es decir, si los medios masivos pauperizan, nosotros tenemos que buscar vías alternativas, ¿no? Crear revistas en la web, no sé, utilizar los espacios de radio, que a veces tienen más posibilidad de filtrar otro tipo de discurso, o crear también espacios de profesionalización, ¿no? Nosotros fundamos, por ejemplo, en Buenos Aires, en el año 2008, la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, ¿no? Es decir, queremos que los críticos y los investigadores estén todos juntos, digamos, se alimenten entre ellos. De hecho, muchos críticos son investigadores y muchos investigadores son críticos, y lo que hacemos es crear un espacio, una revista especializada para lo que no podemos hacer en los medios masivos, lo podemos hacer en las revistas especializadas, ¿no? Y también pelear por la gremialización, ¿no? Es decir, organizarse. La crítica en ese sentido es una institución que tiene procesos de organización interna y de crecimiento que pueden ser favorecidos por la misma institución, ¿no? Nosotros organizamos, por ejemplo, en la INCRIT, organizamos cursos, seminarios, mesas redondas, es decir, lo que buscamos es también no solo incentivar el discurso de la crítica, legitimarlo, digamos, enriquecerlo, ¿no? Hacerlo más válido y también multiplicarlo, ¿no? Generando, por ejemplo, la aparición de otros críticos, ¿no? Yo creo que son muy distintas, porque si bien tienen esto mismo, ¿no? Es decir, este rasgo poético que es descripción, investigación y valoración, lo tienen las dos, pero la crítica académica no está preocupada, por ejemplo, por el tema de la legibilidad, no está necesariamente preocupada por el tema del espacio, no está necesariamente preocupada por, digamos, liberarse de esas presiones de discurso como son la diagramación de una página o el diálogo con el fotógrafo que te elige la foto, el editor que te titula, ¿no? Es decir, en ese sentido la crítica académica tiene mucha menor llegada, muchísima menor llegada que la crítica periodística, pero tiene condiciones más estables, digamos, condiciones más libres y condiciones, digamos, más favorables que la que puede tener la crítica periodística, ¿no? No sé, te cuento un ejemplo. Yo entrego para una revista de la UBA, entrego una crítica
académica, nadie me la corta, yo la titulo, no tengo ningún problema, yo pongo la foto y yo puedo prever de alguna manera el criterio de edición, ¿no? En cambio, yo entrego una crítica mía para el diario y, por ejemplo, me dicen, mira, Paul McCartney está enfermo, entonces pusimos en la cabeza de página a Paul McCartney, un cable, digamos, periodístico, y a vos te pusimos abajo. Pero también te tuvimos que cortar la nota y tuvimos que sacarle la foto porque no entraba, no sé si me explico. Es decir, el discurso crítico periodístico es un discurso muy presionado por una enorme cantidad de variables, ¿no? Entre otras lo que llamamos el reflejo de actualidad y también, por supuesto, el sujeto complejo. Es un sujeto complejo el que se hace responsable de la crítica, ¿no? Por ejemplo, alguien me cortó mi crítica, yo no fui, me la cortó otro, pero alguien diagramó esa crítica, alguien tituló esa crítica, yo tampoco fui. Entonces, generalmente el que aparece firmando se lo hace responsable de la labor de un sujeto colectivo de la que no es responsable, ¿no? Suponete, no sé, yo propongo como título excelente versión de Shakespeare, suponete, y resulta que lo que sale en el diario es brilla Diana Bracho en Shakespeare, suponete, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieren es apelar al gancho que implicaría la figura popular de Diana Bracho, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta ese tema de lo que yo llamaría el sujeto colectivo, ¿no? Que si bien lo hay en la crítica académica, es un sujeto mucho más estable, digamos, con el que tenés más diálogo, menos atravesado por la urgencia y que vos podés manejar mejor desde el lugar de la producción crítica, ¿no? Yo creo que va a depender del medio, porque si vos tenés por ejemplo, un medio que diseña deliberadamente el perfil de un lector culto, va a evitar solamente la información y lo publicitario, ¿no? En el sentido de que va a tratar de ofrecerle a ese lector mayor cantidad de contenidos, ¿no? Que además son indispensables porque el espectador culto quiere tener otras herramientas, digamos, ¿no? Ahora, si vos trabajas con un espectador que vos considerás un espectador al que la crítica teatral no le interesa y que si va a leer es porque vos lo vas a enganchar con alguna estrategia de marketing, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Ahí está esa idea de, mira, escribí sencillito, escribí cortito, no, digamos, poné el acento en algunos ganchos que son las figuras comerciales, los escándalos, digamos, las nuevas tecnologías, porque eso es lo que supuestamente atraería a un lector no culto, digamos, ¿no? Entonces depende de los medios. En la Argentina tenés en ese sentido medios muy distintos. Una cosa es Página 12, que trabajaría para un lector inquieto, muy culto, muy interesado en la producción de pensamiento, y tenés, no sé, otros diarios que se limitan a hacer gacetilla, ¿no? El día que está la obra, de qué trata la obra, si los actores están bárbaros y punto, se terminó, ¿no? Yo creo que cada crítico hace cosas distintas, ¿no? Dentro de la estructura poética, o sea, no puede faltar la valoración, la interpretación y la descripción, pero dentro de eso y con la posibilidad de agregar otras cosas, cada crítico construye su propia política, ¿no? Yo en ese sentido me gusta mucho hablar de políticas de la crítica, ¿no? Yo por lo menos tengo 10 grandes políticas para llevar adelante, ¿no? Que son las que aparecen en estas coordenadas de la crítica, ¿no? Tengo una política vinculada a la adecuación, bueno, lo que vos conocés, vos tenés ese artículo, ¿no? Bueno, resulta que según el espectáculo que yo vea, voy a poner el eje en una política o en otra, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, yo voy a ver un espectáculo sobre una obra de Shakespeare, a mí no me va a interesar tanto, por ejemplo,
digamos, una política de lo tematológico, porque la gente conoce ya la obra de Shakespeare, digamos. Yo no volvería a resumir Hamlet, digamos, sino daría eso por sentado y tal vez me concentraría en el elemento poético, digamos, en el elemento estructural, ¿no? de lo que yo llamaría una política crítica puesta en el eje de la poética. Ahora, si yo voy a ver un Hamlet, por ejemplo, hecho por una compañía de chicos Down, ¿no? Yo no pondría el acento tal vez en la poética, pondría el acento en las condiciones de producción, ¿no? en lo que yo llamaría la capacidad de transformación social, ¿no? O tal vez en el criterio genético. Me interesaría mucho más valorar el trabajo con estos chicos que el resultado del espectáculo, ¿no? Entonces, uno tiene la posibilidad de construir su propia política, ¿no? Y yo oscilo siempre entre esas 10 políticas, ¿no? Teatralidad, ideología, valor simbólico, relevancia poética, relevancia histórica, relevancia social, etcétera, etcétera. Ahora, conozco críticos que no, no sé, por ejemplo, asumen una posición feminista, por ejemplo, ¿no? O asumen una posición de izquierda, ¿no? Es decir, cada política y cada crítico elabora su posicionamiento, ¿no? Y eso es lo que también nos hace singulares, ¿no? Los lectores que me leen saben lo que pueden esperar de mí. Y los lectores que leen, no sé, a una crítica feminista, saben que ella va a leer desde otro lugar, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy interesante. Cuando uno lee a un crítico, preguntarle por qué política de la crítica está poniendo en ejercicio, ¿no? La pregunta es buenísima, porque uno dice, ¿cómo se forma un crítico, ¿no? Y realmente es uno de los trabajos de mayor necesidad de formación y al mismo tiempo más invisible, porque fíjate que ya no es un trabajo remunerado, ¿no? Ya no es un trabajo considerado como central. Yo me acuerdo un gran crítico argentino muy viejito, bueno, ya falleció, Edmundo Guibur. Él decía, yo vivo de la crítica, ¿no? Yo vivo de hacer periodismo de crítica teatral, ¿no? Yo creo que hoy nadie vive de hacer crítica teatral. Si algún periodista hace crítica, además hace otras cosas, ¿no? Hace, no sé, notas de fondo, entrevistas, necrológicas. Es una especie de periodismo cultural dentro del cual se satelitaliza la crítica, ¿no? En ese sentido, digamos, hay una enorme desproporción entre el reconocimiento periodístico de la tarea y la necesidad de formarse, ¿no? Yo creo que un crítico tiene que, por supuesto, conocer historia del teatro, teoría del teatro, filosofía del teatro, técnicas teatrales, tiene que leer cualquier cantidad de obras, tiene que leer un montón de cosas, tiene que conocer la situación del teatro mundial, tiene que viajar, pero además tiene que hacer otras cosas, tiene que leer filosofía, tiene que leer sociología, tiene que estar enterado, no sé, de cuestiones económicas, es decir, sociales, digamos, insisto en esto, es como una tarea ingente, al mismo tiempo que muy poco legitimada, ¿no? Y en ese sentido nosotros, los críticos, tenemos que hacer todo lo que podamos para legitimar esa tarea, ¿no? Sobre todo en este momento, hay un fenómeno que yo le llamo democratización de la crítica, ¿no? Y es que hoy crítico es cualquiera, y esto no está mal, esto está muy bien. Es decir, la función de interpretar, describir y valorar la hace cualquiera. Cualquiera se abre un blog, cualquiera escribe en las páginas que te piden tu opinión, cualquiera se graba en YouTube y se cuelga en YouTube, cualquiera puede mandar un Twitter, o cualquiera puede hacer un WhatsApp hablando sobre este espectáculo es excelente, habla sobre tal cosa, no dejen de verlo, está en tal lado. Es decir, frente a esa democratización de la crítica, que tiene a veces altísimos niveles de amateurismo, pero que en otros casos no. Yo conozco alumnos míos
de la Facultad de Filosofía y Letras que tienen sus blogs en la web y son excelentes realmente, o digamos, hacen crítica en historieta o hacen crítica de audio, o etcétera. Digamos, frente a esa democratización, el crítico profesional tiene que diferenciarse, ¿no? Yo digamos, siempre digo que si el espectador se transformó en un espectador crítico, porque ya mismo dentro de la obra, mientras le está viendo, ya está mandando el Twitter donde comenta, digamos, si el espectador se transformó en espectador crítico, el crítico se tiene que transformar en otra cosa, ¿no? Yo me tengo que poder diferenciar de los youtubers, me tengo que poder diferenciar de los blogueros, me tengo que poder diferenciar digamos, de esta innumerable práctica, porque si no yo paso digamos, a formar parte de esa masa informe, digamos, de discursos críticos. ¿Y cómo me diferencio? En primer lugar, haciendo otra cosa. Por ejemplo, yo creo mucho en lo que yo llamo el crítico filósofo, ¿no? Es el crítico que además de hacer crítica hace otra cosa, ¿no? Agrega algo más, que es lo que el lector va a diferenciar. Digamos, un bloguero se va a quedar en lo tradicional de la crítica, y yo voy a incorporar otro elemento, ¿no? O yo también voy a pelear por los espacios de gremialización, o voy a tratar de legitimar mi discurso, o voy a utilizar determinados términos técnicos que una persona sin formación no podría usar, ¿no? Es decir, estamos entre dos grandes fenómenos en este momento, ¿no? Que son la pauperización en los medios masivos y la reubicación de los discursos en los medios digitales, ¿no? Y dentro de los medios digitales el fenómeno de la democratización, ¿no? Entre el amateurismo, digamos, y la aparición de una crítica muy sofisticada que se redefine por necesidad para diferenciarse de la crítica amateur, ¿no? Claro, y yo te diría más, con el teatro que se está haciendo ahora, vos no podés solamente estudiar teatro, digamos, porque, por ejemplo, los nuevos espectáculos, en la liminalidad, en la destotalización, muchos de ellos toman sus modelos en la física, en la fotografía, en la plástica, ¿no? No sé, en el deporte. Entonces, de pronto yo, para poder hacer un comentario de un espectáculo, voy a tener que salir a investigar fútbol, o voy a tener que salir a averiguar cómo es esta cuestión de la tecnología y lo digital, por ejemplo, ¿no? Es decir, que realmente la crítica se ha complejizado enormemente y ha crecido enormemente la cantidad de producción, ¿no? Yo lo veo porque los maestros a los que yo sigo, yo siempre les pregunto, che, ¿cuántas críticas salieron de tu espectáculo? Y me pasan unas carpetas así, que salió 3, 4 diarios, pero también salió en 20 radios y en 200 blogs, ¿no? Entonces, hoy no podemos ignorar en el estudio de la crítica digamos, las nuevas vías digitales, y los nuevos soportes para el discurso de la crítica.